En la casa anterior a esta que tuvo mi familia, que está como a 1 kilómetro de aquí o menos, pues teníamos una terraza esplendorosa, muy grande, con techos de uralita para que no nos lloviera. Somos 9 hermanos y todos dormíamos allí. Llegamos a dormir todos juntos en esa terraza, una cama junto a la otra. Y, y en las noches de verano pues se dormía allí exquisitamente, porque estaba en alto y soplaba muy bien el aire. Y, y en una noche preciosa de verano, pues resulta que mi hermano pequeño y yo, pues le preguntábamos a mi papá en una noche estrellada por el sentido de la vida, por las estrellas, por los misterios. Y mi papá, pues en ese momento era nada menos que ateo. Tuvo su época atea. Y prácticamente que nos quiso convencer de que no había nada, de que Dios no existía, de que no había nada. Y nosotros éramos muy niños. Y tuve una desazón, un descorazonamiento en aquella noche y contemplé las estrellas esa noche maravillosa de verano. Contemplaba yo las estrellas como si las estrellas fueran un ataúd, como si todo el universo, todo el cosmos fuera un ataúd, la tapa del ataúd donde todos íbamos a morir. Una desazón terrible, siendo yo niño, 10 años, si acaso. Y entonces, claro, ¿por qué mi padre se expresó en esos términos si sus hermanos eran pastores evangélicos? Bueno, pues algo vería en sus hermanos que era incoherente y que le hacía renegar de Dios, porque no le darían buen testimonio. De hecho, sus hermanos siempre le estaban pidiendo dinero. Entonces él podía asociar perfectamente de que en Dios, él podía entender perfectamente de que en Dios no estaba la abundancia, sino la escasez, ¿no? Entonces, pues luego ya se convirtió, supuestamente, ¿verdad? Y ya pues abrazó el evangelismo, como todos sus hermanos habían hecho, que dentro de sus hermanos ya había predicadores, pastores evangélicos. Ahora, hubiera resultado fácil para mí tener una etapa también de ateísmo. Tuve etapas quizá de descreimiento, ¿verdad? De rebeldía, de descreimiento. Pero no tuve época de ateísmo, porque yo encontré la manera, y es a lo que animo a los jóvenes, encontrar la manera de encontrarte con Dios, valga la redundancia. Porque más allá de las contradicciones que encuentres en la gente, en este caso yo encontré contradicciones en mi padre, ¿verdad? No practicaba lo que decía cuando ya se hizo cristiano evangélico. Pero hay que buscar ese encuentro con Dios independientemente del testimonio que te estén mostrando. ¿Por qué? Porque es un recorrido que tienes que hacer tú. Entonces yo encontré la manera de hallar a Dios, de buscar a Dios y de encontrarlo. No me dejé llevar por esa desazón de aquella noche, ese descorazonamiento, sino que yo sabía que esas noches tan hermosas de verano debían tener un autor y que no todo podía ser tan enormemente desagradable y que Dios podía ser hallado, que esta vida, esta existencia no era un ataúd cósmico gigantesco, una tumba para todos, sino que
que Dios podía habitar en nosotros y podíamos disfrutar de la vida. Entonces yo, para disfrutar de la vida, tuve que descartar las creencias de mi padre y las incoherencias de mi padre. Y tuve que aprender a que tenía que ver cómo mi padre se contradecía, pero no por eso perder mi fe. Tenía que encontrar la manera, ¿verdad? Porque el deber de un padre es precisamente, creo yo, llenar a su hijo de motivación, de creatividad, ¿verdad? No cercenar una ilusión, ni menos la ilusión de un niño, ¿verdad? Yo me pregunto cuántos niños con 8 o 10 años pueden ser ateos. Yo creo que muy pocos son ninguno, a no ser que sean frikis ya de la vida, entumecidos por los medios de comunicación y por los videojuegos o por las influencias externas que sean. Pero un niño tiene la ilusión y la mirada de niño, por lo tanto es muy difícil que sea ateo. Entonces, pues animo también a los padres a que no maten las ilusiones de sus hijos y en donde ellos han fracasado, donde los padres han fracasado porque no han sido capaces de ir más allá de dejarse llevar, influir por las contradicciones de otros, pues dejar que tu hijo saque sus propias conclusiones, ¿verdad? No inyectar amargura en los niños, en los hijos. Entonces, pues, lo que la vida nos deparó fue eso. Mi padre ya se hizo evangélico, fue ofrendero muchos años de la iglesia. Y yo, cuando vi sus contradicciones y vi que era un déspota, vistiéndose de cristiano, pues yo no dejé incluso de asistir a la iglesia, pero lo que no dejé es de hincarme de rodillas y buscar a Dios. Entonces, donde mi padre se había dejado de llevar por la incoherencia de sus hermanos, yo no me dejé llevar por la incoherencia de mi padre. Y así es como me encontré con Dios. ¿Fue un conocimiento súbito? No, fue procesual, fue poco a poco. Vas aprendiendo, pues, a adentrarte en las maravillas de Dios, en lo maravilloso que es Dios, que es Elohim. Yo me acuerdo, esto se lo cuento también de paso, que yo empecé a tomar temor reverente de Dios, de Elohim, cuando en una de esas jugarretas de mi papá, que me pegó sin motivo, como solía hacer, yo me fui a llorar a la escalera y maldecí a mi padre, entre dientes, ¿verdad? Lo maldecía. Pero luego también inculpando a Dios por mi padre, blasfemé contra Dios. Y en ese momento que blasfemé contra Dios ya estaba en el patio. Y justo en el momento donde blasfemé de Dios, pegué un resbalón hacia atrás que me pegué un culetazo terrible. Y ahí comprendí que eran cosas diferentes. Mi padre podía ser un contradictor, rebelde, contumaz y tener muy, muy malas cosas, también buenas, fui descubriendo con el tiempo, pero no por ello Dios iba a dejar de ser Dios.
Y mi padre lo que no podía hacer es cerrarme el cielo, convertir el cosmos en un ataúd. ¿Por qué? Porque había un Dios maravilloso que me iba a dejar claro, y me lo empezó a dejar claro con ese golpe hacia atrás que tuve en el momento que blasfemé, me iba a dejar claro su existencia, su vida, y que estaba cerca de mí si yo quería. Así que hasta aquí. Besos y abrazos.